Buenas noches, estimados televidentes. Como cada miércoles es un gusto llegar a sus hogares a través de nuestro programa Opiniones. El tema de hoy es las mujeres en la política y para eso me acompañan dos grandes mujeres. La doctora Alma Zacarías, que es médica, y Pilar Bagur, activista del colectivo Todas contra la Violencia, ambas miembros del colectivo Ciudadano. Bienvenidas, buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Así es, muchísimas gracias, Anika, por la invitación, por permitirnos dar este espacio para este debate tan interesante. Bien, bienvenidas. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Lo que queremos es dar un poquito de la historia, de cómo ha sido la participación de las mujeres y la importancia que tiene hoy en día el papel de la mujer. ¿Qué papel juega la mujer en la política hoy en día? Nos vamos a referir a 3 momentos históricos claves en la historia de nuestro país, iniciando con la primera oportunidad a votar que tuvo la mujer en Guatemala. Esto data de 1945, sin embargo, un voto restringido únicamente a las mujeres alfabetas. Más adelante, en 1965, cuando ya se legaliza el sufragio universal, las mujeres ya pueden participar, y el más grande avance en la Constitución en 1985, donde ya se legaliza la participación de las mujeres. Sin embargo, estamos hablando ya de aproximadamente 55 años y los avances han sido muy pocos, casi no lo vemos. Hablábamos antes de iniciar que aún nos falta mucho camino por recorrer. Todavía estamos iniciando este largo camino y nos falta mucha formación y realmente mucha incidencia, que es lo que aspiramos. Voy a dar un poquito de cómo se ha dado la política y la participación de las mujeres. Hasta 1956 por primera vez se elige a una diputada mujer en Guatemala, y hasta 1991, prácticamente reciente, en el 91, en el 94 y en el 97 fueron las únicas fechas en las que una mujer presidió el Congreso de la República de Guatemala. De esa fecha a ahora no ha habido presidentas en el Congreso y no digamos de la República, ¿verdad? Algunos datos interesantes, lamentablemente no se actualizan, pero en 1999, para las elecciones del 99, de 960 candidaturas, 133 eran mujeres y de las cuales solo fueron electas 10 a nivel general, candidaturas generales. Estamos hablando que no es un 0 algo por ciento de participación, entonces realmente son cifras que como mujeres nos alarman, y entonces lo que queremos platicar hoy es qué pasa, por qué las mujeres no están en los puestos clave, por qué las mujeres no participamos, qué es lo que está sucediendo. Pilar, te doy. Claro que sí, Anika, este es un tema muy interesante, tomando en cuenta que el padrón electoral nos dice, el más actual, ¿verdad?, nos revela que somos el 50% de mujeres empadronadas, o sea, el 50% de mujeres son las que deciden, digamos, quiénes van a estar en el poder, quiénes nos van a gobernar. Y es muy interesante que esto no se transmite o no se revela ya en los puestos concretos de poder, ¿verdad? Como tú decías, hay muy poca participación de las mujeres, no solo en las alcaldías, en las diputaciones, en los ministerios, como hablábamos antes de que empezara el programa un poquito acerca de eso, y la verdad sí es preocupante, porque entonces estamos viendo que las necesidades colectivas de las mujeres no se están viendo representadas en las políticas, ¿verdad? No hay políticas públicas que defiendan los intereses de las mujeres, y eso preocupa al 50% de la población, o sea, es un sector que está totalmente abandonado porque no hay participación de la mujer. Y una cosa muy interesante que yo quería comentar es que no es solamente tampoco la participación política partidista la que importa, ¿verdad? También es la participación política desde un colectivo, desde mi organización de barrio, de zona, de colonia, ¿verdad? Eso es tu condición de ciudadano político en la participación, que decide muchas cosas en comunidad y en lo comunitario, en lo más cercano.
y no se diga en lo partidario, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los problemas que hay en la participación de la mujer, uno es la falta de una eficiente educación, ¿verdad? Que genere las condiciones que te hagan plenamente consciente de tu ciudadanía. Uno. Otro es la recarga de trabajo a la mujer, ¿verdad? La mujer tiene que ver la familia, tiene que ver a los hijos, tiene que ver a la pareja, tiene que ver incluso pues a las mascotas en la casa, a las personas de la tercera edad, los enfermos, y deja en sexto plano su participación política, ¿verdad? Entonces la educación, el sobrecargo y también que la participación política está mal vista, ¿verdad? Te expone. Y te expone de manera negativa, y peor a una mujer, ¿verdad? Entonces, eso complica un poco la participación de la mujer, digamos, a largo, digamos, en un panorama muy amplio. Eso es lo que yo puedo ver. Muy bien, platicabas algo muy interesante, y es que lo que pasa es que sí, estamos acostumbrados a hablar de política, y cuando hablamos de política, automáticamente nos referimos a un partido político. La política va mucho más allá de una organización partidista, y es a lo que llamamos una ciudadanía activa, ¿verdad? El realmente ser parte de cualquier organización social y desde ahí incidir, no únicamente un cargo público. Sin embargo, pues muchas veces tampoco, o sea, ni siquiera llegamos a ese tipo de participación, que es lo que sucede, y en la organización de barrio es mucho más difícil entrar porque está cooptada de hombres, y no es únicamente porque las mujeres querramos que hayan mujeres, sino porque pues sí hay muchas mujeres que realmente tienen la capacidad de estar en estos puestos. No, y fíjate que la percepción de la mujer de su alrededor es muy asertiva, ¿verdad? O sea, comprende las necesidades de la familia, de su entorno, del barrio, entonces es muy efectiva a la hora de escucharlas y de proponer acciones. Entonces también eso hay que... Claro, porque ella es la que está inmersa. Muchas veces el hombre pues está inmerso, pero en su entorno de trabajo, ¿verdad? La mujer sí está en el entorno de comunidad. Doctora Alma. Sí. Yo creo que muy interesante lo que ustedes plantean, y más interesante el grado de conocimiento que tiene, digamos, de las mujeres, ya desde el momento que se considera una mujer como ciudadana, ¿verdad? Los 18 años, que es el ejercicio, digamos, del poder. Sin embargo, ¿qué pasa antes de eso, ¿verdad? O sea, cómo formamos a la niña, incluso desde madre, cómo vamos nosotros cuidándonos para poder concebir una niña, concebimos una niña, y de aquí en adelante cuál va a ser su rol, ¿verdad? Porque entonces ya comienza el juego de roles, ¿verdad? Quiere decir que no nos preparamos para poder, o sea, no existe una cultura donde nos enseñe cómo se hace el ejercicio del poder, y que cuando se llegue a los 18 años, ¿verdad?, ya se puede hacer una participación ciudadana activa. Sin embargo, entonces va más allá, ¿verdad? O sea, el cómo vamos a educar a la niña, cómo vamos a fortalecer las capacidades de la niña para poder garantizar que haga una acertada, digamos, participación dentro de los espacios públicos, ¿verdad? Porque o sea, la idea es tener los espacios públicos las instituciones públicas donde se toman las decisiones, donde es ahí donde se aprueba o no una política que va en beneficio, no tanto de la niñez, pero también de las mujeres, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema profundo, y como muy bien decías, Pilar, las mujeres lo sentimos, pues nos estamos viendo que el agua no está potabilizada, o sea, con todos los servicios de salud, en lo que me corresponde, ¿verdad?, en la salud pública, en términos poblacionales, el impacto que tiene, digamos, a la población. O sea, nos estamos entreteniendo, teniendo 10 episodios de enfermedades dentro de la casa, porque se nos enferma un hijo, se nos enferma el otro, si se enferma el esposo, y todos nos han relegado el papel de cuidadora, ¿verdad? Entonces, ese también es como cuáles son los roles que nos han delegado, y cómo la mujer no debe participar en eso, porque no, ¿verdad? Pero hoy por hoy nosotras en este momento estamos decidiendo las elecciones, ¿verdad? Porque estamos en el 50% del patrón electoral, y aparte de hablar de la mujer joven, ¿verdad?
que son dos cosas, que son dos luchas que se han ido haciendo. Pues yo también quisiera tomar el espacio también para agradecer a todas aquellas mujeres antecesoras de las luchas que se han hecho. Como bien lo decía, se mencionaba que teníamos, o sea, existe todo un arsenal de historia con respecto a las luchas que se han hecho, digamos, en el caso, y que nosotros hoy por hoy estamos disfrutando tanto como la oportunidad de poder hacer un sufragio, ¿verdad? Que no era vinculante anteriormente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos un buen papel? ¿Cuál va a ser el impacto de la participación de la mujer, ¿verdad? Cuando tenemos un sistema educativo que no nos forma para eso, cuando tenemos un sistema de salud, un sistema económico que nos está formando para ser pequeñas obreras, ¿verdad? De una gran maquila, ¿verdad? Que es el país. Bueno, entonces ahí es donde dice, uno es un desafío, no es realmente, bueno, tiremos para adelante ¿cómo se llama?, a una mujer, sino que es qué elementos le podemos dar nosotros para que haga un ejercicio de poder, porque el poder, como muy bien lo plantea Gramsci, no es una cosa, no es un objeto, ¿verdad? El poder es el ejercicio que nosotros hacemos de eso, ¿verdad? Claro. Entonces, como persona, como sujeto social, ¿cómo puedo yo hacer ejercicio del poder? Y como mujer, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerlo? Lo hacemos en distintos espacios, pero es importante tomar y formarnos para hacerlo donde se toman las decisiones. Tocas un tema muy importante porque justamente hoy en día tenemos a 20 mujeres en el Congreso de la República, de 158 diputados. Es un 13%. ¿Es un avance? Sí. Sin embargo, lo platicábamos antes, de este 13% de mujeres que están tomando las decisiones, pues no las están tomando todas en pro de las mujeres. Entonces, pues al final sí son mujeres las que están en el ejercicio del poder y la toma de decisiones, sin embargo no están tomando las decisiones en pro de nuestro género. Entonces, como mujeres desde nuestro hogar también tenemos la responsabilidad, porque tampoco hay que dejarle la responsabilidad toda a los gobernantes. Nosotros también como ciudadanos tenemos esa parte importante de exigir cómo llegar a que nuestras luchas, nuestras protestas lleguen realmente a esas grandes esferas, ¿verdad? Si bien son 10 mujeres nada más, pero ¿cómo podemos nosotras como mujeres llegar a esas 10 mujeres para que se tomen las decisiones en pro de nosotras? Claro, es como un debate que se genera muchas veces, que es muy interesante dentro de las organizaciones sociales, sobre todo de las organizaciones colectivas, ¿verdad?, de mujeres. Claro. Cómo lograr que nuestras demandas sean oídas por los dirigentes, ¿verdad? Y una que seguimos sosteniendo desde las organizaciones sociales es que hay que mantenerse organizadas, ¿verdad? O sea, hay que organizarse, hay que plantear nuestro descontento cuando sea necesario, porque hay que plantearlo, tenemos el derecho como ejercicio ciudadano, pero también es parte importante, digamos, ahora sí, la participación dentro de las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, a partir de esa organización social surge otra pieza, ¿verdad? O otro nivel, otro escalón, que es la participación política partidaria, ¿verdad? Porque solo ahí en las instituciones y en el poder público se pueden cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros lo analizamos y lo vemos y vemos, digamos, grandemente la necesidad de esa participación, ¿verdad? Las mujeres tenemos muchísimo potencial en el ámbito en el que ejerzamos, ¿verdad? Ya sea como docentes, como profesionales, como amas de casa. Tenemos muchísimas cosas que aportar a la sociedad y de hecho las aportamos sin que sea retribuido, ¿verdad? Muchas veces lo aportamos, pero entonces, ¿cómo crear esa red? Que las mujeres, yo insisto, tenemos muchísimas cosas positivas y una de esas es la facilidad de formar redes de apoyo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser activas y participar, formar esas redes de apoyo desde nuestro entorno más cercano e ir pues ampliándolas, ¿verdad? En el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito profesional, hasta llegar al ámbito político. Yo creo que sí es bien importante que las mujeres estemos ahí.
¿verdad? Aportando, dando, pero sobre todo escuchando a las demás mujeres sus necesidades y hacer esos cambios, ¿verdad? O sea, platicábamos también antes de que empezara pues el programa de que las mujeres que lleguen al poder, o sea, tienen que estar conscientes de su papel, ¿verdad? Porque si no, al final, pues no funcionan si llegan al poder, porque el partido político necesita una mujer ahí, ¿verdad? Que se vea que es una mujer y que es un hombre, pero no hay un plan de trabajo, no hay una propuesta hecha por ella al partido para que se aplique. Pero, o sea, no estamos hablando de que sea una cuestión que no se organice, ¿verdad? Una cuestión que no sea seria, sino yo creo que las mujeres tenemos un papel y un desafío muy importante de tomar en serio nuestro papel de ciudadanas, de mujeres organizadas, y plantearle a los partidos políticos planes para que los lleven a cabo, ¿verdad? Eso es una parte muy importante. Y las mujeres tenemos que tener cuidado en qué partidos políticos participamos, ¿verdad? Que no nos tengan ahí solo para utilizarnos, ¿verdad? Como figuras ahí de que hay mujeres en el partido, o para hacer cosas como servir el café, ¿verdad? Como generalmente se hace, lamentablemente en este país es una realidad, ¿verdad? Entonces las mujeres llegan a los partidos políticos a proponer, ¿verdad? Claro, tocas un tema muy interesante y es eso. Al final las mujeres somos vistas como una imagen dentro de un partido político. Yo lo he escuchado de varios, ¿verdad? Pues uno conoce gente y escucha las propuestas de distintos partidos, y entonces se ve la participación necesitamos que hayan mujeres para que digan que nuestro partido político es incluyente. Necesitamos que haya, ¿verdad? O sea, necesitamos que haya mujeres porque entonces así vamos a estar bien vistos. Sin embargo, no buscamos, yo pienso que debiésemos buscar para los puestos claves la persona clave, ¿verdad? No solo porque es mujer, porque también muchas veces es eso. Y lo comentábamos antes, también, bueno, quizá tal vez una mujer con poca formación porque es más fácil dominarla, ¿verdad? Claro. Entonces al final la voy a poner como imagen, ¿verdad? Para que gane porque es mujer, pero detrás yo voy a estar haciendo todo a mi antojo. Entonces, pues al final, como mujeres no nos vemos representadas en esta mujer, ¿no? Y vamos a tocar un tema muy importante, pero creo que después del corte, estamos hablando de la participación de la mujer indígena en Guatemala. Claro. Todavía creo que es algo que todavía estamos muy, muy en pañales, y que las mujeres indígenas hoy en día todavía son más utilizadas, ¿sí? Porque decir que dentro de un partido político hay una mujer indígena participando es como un plus, ¿sí? Y no es nada más... yo creo que al final estamos volviendo un objeto, una banderita para ganar adeptos, cuando debiese ser realmente voy a buscar ser incluyente con las mujeres indígenas, pero en pro de ellas también, ¿no? En pro de mi beneficio, ¿verdad? Porque así es como lo hacen los partidos políticos hoy en día. Y si vemos cómo van realmente las candidaturas, va una u otra mujer, y qué mejor si es indígena, y entonces la sacan de banderita, quizá va de síndico en el último lugar, de concejal en el último lugar, pero es la imagen, es a la que le van a tomar la foto. Sí. Y al final es replicar este sistema político corrupto, corrompido. O sea, de nada nos sirve que estemos ahí figurando si no vamos a hacer cosas, ¿verdad? Si nuestra influencia en el partido político es nula, no sirve. Sí, es que dijiste algo clave. Si nos van a agarrar de figura. Es eso, sí. O sea, vamos a hacer una simple figura, ¿verdad? No vamos a cambiar nada, y es lo que estamos hablando, organizarnos desde el barrio, porque de lo que se trata, pues al final la incidencia es la plataforma, ¿no? O sea, vamos a hacer la plataforma para llegar a las altas esferas. Vamos a seguir platicando un poquito más del tema. Vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos después. Continuamos el programa, gracias por su sintonía. Nos quedábamos con el tema de la participación de la mujer indígena en la política. Doctora. Sí, me parece muy, muy interesante. Bueno, se pone alegre en los cortes, pero sí, a mí me parece que, bueno, ya lo que mencionaba yo primero, el tema de la participación de la mujer, como mujer solamente, como sujeto, digamos, social, y también como la parte, o sea, algo agregado, el ser joven, ¿verdad? Porque hay toda una estigmatización de la juventud, pero también hay un estigma que se está manejando, pues, y que nos han heredado muy, muy bien
toda la cultura patriarcal, y verdad, y también en el término de discriminación, verdad. En este caso, el hablar de la pluriculturalidad en el país debe ser un tema de primer lugar, pues, claro. Porque cuánto la representación en términos geográficos de mujeres indígenas, si somos el 50% ahorita del padrón electoral, hagamos la diferenciación de esas mujeres, el padrón electoral que tienen las mujeres indígenas, y hagamos otra vez la diferenciación entre las mujeres jóvenes. Sí. Nuestra pirámide poblacional, sabemos que la mayoría de la población es joven, pues. Claro. Entonces cuando analizamos estas situaciones nos damos cuenta de que es complejo, ¿verdad? Y que bueno, la gente que ha tenido, o la clase dominante que ha tenido el ejercicio del poder durante mucho o todo este tiempo en el país, ha hecho muy bien su trabajo, porque claro, nos ha fragmentado. Ustedes son quichés, ustedes mames, ustedes cachiqueles, ¿verdad? Y pues ahí nos fragmentan, ¿verdad? Entonces, y nosotros nos peleamos entre nosotros y no se puede hacer el ejercicio del poder, porque entonces nos desconfiamos, ¿cómo se llama? Nos señalizamos porque sos hombre, porque sos mujer, y también aparte porque sos indígena, ¿verdad? O porque como sos chavito, ¿verdad? Todavía no te toca y tiene que ser sí, que ya tiene trayectoria, ¿verdad? Entonces, las prácticas que se hacen, estamos hablando ya, la gente está hablando como prácticas de la vieja política, pero yo realmente considero que nosotros aún no sabemos hacer política. O sea, nosotros todavía no conocemos no hemos tenido el ejercicio de la organización comunitaria, de que las postulaciones de las personas que van a obtener un puesto tengan una primero sean electos por sus bases, ¿verdad? Exacto. Para iniciar, que sean elevados hasta lo nacional para poder decir que es una persona que está formada y que lo hemos acompañado en su formación también, ¿verdad? Ese es uno. Y luego el perfil de idoneidad que debería de tener una persona que va a participar, ¿verdad? Porque entonces no podemos continuar permitiendo, por ejemplo, que participen personas que no tienen pues los elementos para poder administrar, digamos, los recursos del Estado, que son los recursos de todos y todas, ¿verdad? Claro. Entonces, sí es importante acompañar a la niñez y a la juventud para que cuando le corresponda ejercer su ciudadanía, haga un buen papel. Cuando le corresponda tomar un cargo de gobierno, haga un buen papel. Y también cuando le corresponda asumir un puesto donde tenga que hacer trabajo político, que no es solamente la parte electoral, ¿verdad? Porque nosotros hacemos, el hombre por sí, biológicamente, desde que el desarrollo de la neocorteza cerebral, es un hombre político eminentemente, ¿verdad? Si no sobreviviéramos. Exacto. La raza humana no sobreviviría si no fuéramos políticos. Exacto. Entonces creo que el tema, ahora nos han hecho creer que la política es mala, que es fea, que es sucia, porque es la forma de organizarse de una comunidad, de un pueblo, para poder lograr, digamos, sus metas en conjunto y pues tener garantías de vida. Sí, por supuesto, tú hablas algo muy importante, yo siempre lo he dicho, la educación. La educación es la clave de todo país. Cuando nos comparamos con otros países del mundo, bueno, ¿qué es lo que nos diferencia? Es la educación, definitivamente, ¿verdad? Y de la educación parten de toda la serie de desarrollo que pueda tener un país. Hablábamos antes del corte respecto a algo. Juzgamos a las mujeres que han llegado al poder, ¿verdad? Que han logrado tener, pero las juzgamos desde el punto de vista de que cuando hacemos la comparación, quienes han detentado el poder del país a lo largo de la historia siempre han sido los hombres. Claro. Sí, las mujeres son contadas y los nombres no se nos olvidan, claro, hoy en día. Y carga de ello es que en estas elecciones estamos escépticos a la participación de mujeres y sin embargo vemos las encuestas manipuladas o no, que van punteando 3 mujeres, ¿no?
Y sin embargo, la gente que dice, o sea, es que las mujeres no podemos hacer política, es que a las mujeres no nos han dejado hacer política. Y como habemos seres humanos buenos, los hay malos, indistintamente de qué género seamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que por una u otra mujer, como lo han hecho miles de hombres, el papel mal, pagamos todas las mujeres en conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa hoy en día con las mujeres? Las mismas mujeres no confiamos en nosotras, ¿sí? ¿Cómo logramos cambiar esa visión de que las mujeres sí podemos hacer política? Pues mira, yo en ese tema sí me pienso que, bueno, me gustaría aportar un poco en esa parte, y es principalmente que es que nosotras, tanto hombres como mujeres, somos producto de todo un sistema, o sea, es decir, entramos a un sistema, atravesamos, llegamos a los 18 años y somos producto del sistema. Totalmente. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos, o sea, hay una carga patriarcal tanto en las mujeres, porque el hecho de ser mujeres no define nuestra feminidad. Exactamente. Y muy bien lo menciona Simone de Beauvoir en su libro, ¿verdad?, El segundo sexo, donde dice, en donde nos hace reflexionar de que tenemos una carga patriarcal como mujeres, y ahí entra pues una de las grandes dilemas, ¿verdad?, de no podernos entender, y es lo que dicen los hombres, es que donde hay mujeres hay problemas, hay clavos, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros al final somos producto de ese sistema. Entonces ahora hay que cambiar el sistema, por eso estamos hablando de la refundación, estamos hablando de la asamblea pluricultural y constituyente. Ya no rebasó la Constitución de la República de Guatemala, no representa el interés colectivo, ¿verdad? No estamos teniendo la postulación de los cuadros o de la gente que va, perfiles no son idóneos porque no ejercen o no emergen de las colectividades, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese es el problema, que no surgimos de la base. Entonces urge primero a las mujeres que nos están viendo, o mujeres y hombres que nos están viendo, ¿verdad? Primero, ponerle mucha atención a la formación de nuestros hijos, ¿verdad?, e hijas, ¿verdad?, para poder darles los elementos para que sean buenos ciudadanos, ¿verdad?, para que podamos ejercer nuestro poder como ciudadanos y como en algún momento como autoridades, ¿verdad? Ese es un punto muy importante. El otro, y definitivamente con la teoría de sistemas no funciona el sistema, lo puedes reparar o medio ir aguantando, dijera, o simplemente eliminas el sistema por un nuevo sistema. Entonces yo creo que hemos topado en Guatemala y hay que continuar, pero eso solo se espera de las mujeres, de los jóvenes, que son los que en segundo, mujer joven, ¿verdad?, para poder hacer estas transformaciones profundas, ¿verdad?, que se necesitan, pero sí, o sea, es urgente, no surgimos todos y todas de la participación, ¿verdad? Sí, yo creo que hay algo que se menciona que es muy importante, que es la crisis, ¿verdad? O sea, estamos en una crisis política y no solo es a nivel del país, ¿verdad?, de la región, sino es una crisis mundial, ¿verdad? O sea, los sistemas políticos no están funcionando y no representan las necesidades de las colectividades o del funcionamiento de los pueblos, ¿verdad? Entonces hay una crisis a nivel global. En Guatemala, que es muy particular, ¿verdad?, por su conformación pluricultural, como lo mencionaba Alma, es muy importante que no podemos estar repitiendo un sistema que no está funcionando. O sea, no podemos dejar afuera a quienes pertenecen a la comunidad, a ninguno. O sea, todos tienen que estar representados en la política, ¿verdad? Y en el trabajo del quehacer de la política. No puede desplazarse a nadie porque todos formamos parte de la comunidad. Es como que estuviéramos en familia y sacamos a uno de nuestros hijos porque no se parece, o no piensa como yo, o no come. No, ¿verdad? Entonces yo creo que es crear esa cohesión social que de repente se rompió durante la guerra, ¿verdad? La guerra fue muy desastrosa, ¿verdad? Destruyó todo lo que se había construido a nivel de cohesión, que no era lo mejor, pero se estaba haciendo una construcción, y ahora toca reconstruir o crear nuevas cosas, como decía aquí pues nuestra compañera Alma,
yo creo que es una oportunidad, ¿verdad? Cuando hay crisis, cuando vemos una situación de estas, está la oportunidad de poder hacer los cambios. Y para eso pues es necesario también el cambio de paradigmas, ¿verdad? El cambio de pensamiento, de ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Nuestras hijas y nuestros hijos, al final su participación tiene que ser igual, ¿verdad? En el colegio, en la casa. Yo veo, por ejemplo, dentro del colectivo de mujeres, que vemos que, digamos, a las niñas se les educa, ¿verdad? Para que no tengan opinión, para que sean sumisas, para que se callen, para que... Eso no genera líderes, mujeres, y eso no va a cambiar la política, ¿verdad? Sí. O sea, las mujeres tenemos una opinión y la vamos a decir, como la dice cualquiera, ¿verdad? Que puede ser debatible, sí, lo debatimos, no hay problema. Pero hay que generar las condiciones de que la mujer participe, ¿verdad? Que hable, que apoye, que haga cosas, que genere cosas, darle esa libertad a las niñas, ¿verdad? Darle esas herramientas. Y por eso era muy importante, ¿verdad? Muchas leyes importantes desde pues, la ley de educación sexual, ¿verdad? Que en este tipo de leyes lo que se planteaba era darle herramientas a los niños y a las niñas para que pudieran detectar, ¿verdad?, los hechos de violencia y denunciarlos. Y así es con la política también, o sea, promover esa participación. Entonces no podemos coartar la libertad de nuestros hijos, porque entonces ya en la práctica, en la vida práctica, no les damos las herramientas que necesitan para enfrentarla, porque las mujeres enfrentan la vida y muchas veces solas, ¿verdad? Solas en el sentido de que nadie las acompaña, o sea, nadie, o sea, ni la familia, ni el Estado, ni nadie, o sea, es un abandono total. Entonces hay que tener esas herramientas para poder salir adelante. Muy bien, gracias Pilar. Temas muy interesantes, seguimos con el debate, creo que no nos va a alcanzar una hora. Vamos a un corte comercial y regresamos después. Continuamos con nuestro programa y nuestro tema, la política, las mujeres en la política, perdón. Me acompañan dos grandes mujeres, estamos tratando un tema bastante interesante realmente. Creo que es un tema que nos debería interesar a lo largo de todos los años, no solo en tiempo electoral. Sin embargo, pues en este periodo pues es donde más surge, ¿no? Porque estamos muy cerca a elegir a nuestras nuevas autoridades. ¿Y qué papel está jugando la mujer hoy en día? Pilar hablaba algo muy interesante y es la falta de líderes tanto hombres como mujeres. Hablábamos un tema que yo creo que las mujeres jóvenes hemos sufrido. A mí me ha pasado en muchos grupos en los que cuando tú das una opinión nunca es bien recibida. Número uno, porque eres mujer. Número dos, porque eres joven. Entonces, ¿cómo lograr ser líderes con toda ese tope que tenemos? O sea, ¿cómo lograr a las altas esferas? Porque hablamos que sí, la participación ciudadana viene desde lo colectivo, desde la casa incluso. Pero lo que queremos es lograr los grandes cambios, y para eso pues la única forma de llegar, lastimosamente, pues es detentando algún cargo público. ¿Cómo logramos las mujeres ese espacio? Pues para iniciar, yo pienso que como les decía anteriormente, la piedra angular para mí de la transformación y el avance del país, como colectividad, ¿verdad? Es comenzar pues con los semilleros que son la niñez y la juventud, ¿verdad? Entonces el poder, la transformación del pensum de estudios, ¿verdad? Es como importantísimo. Ahorita es preocupante, digamos, la actitud que se está tomando desde el magisterio, digamos, porque en las manos de ellos está o sea, como el seguimiento, digamos, de toda esta población, generación, digamos, una cohorte generacional de ¿cómo se llama? De guatemaltecos y guatemaltecas. Entonces, pero es bien preocupante. Por eso es que yo pienso que hay que crear espacios desde lo popular para ir hablando sobre estos temas, hacer escuela de calle, teatro de calle, tratar de transmitir, digamos, algunas que le den a uno la pauta de poder ir como ese despertar, ¿verdad? Porque en otros países pues tienen la posibilidad de, si evaluamos, digamos, esta situación,
hay un abordaje el vivir diario desde un punto más filosófico, de por qué suceden, ¿verdad? Y hacen un sujeto crítico, crítico de lo que está viendo, pero también esa parte de la participación, de ser crítico, también debe trascender a un nivel de la transformación de su entorno, ¿verdad? Porque yo puedo llegar a una primera, como lo plantea Freud en su de que podemos ir a una primera práctica, ¿verdad? Vamos a tomar conocimiento y luego tenemos que transformar esta primera teoría, ¿no? Entonces, pero no lo vamos a hacer, o sea, trascender esa parte, no lo vamos a hacer quedándonos solo en términos de la crítica, ¿verdad? Sino hay que transformar y hay que trascender, ¿verdad? Entonces, habían dos opciones, pues, hablemos de 1982 a 1985, en esa brecha donde hay una apertura de la parte democrática del país. Se entendió en ese momento histórico de que el poder, que la parte electoral era una práctica que debía darse para poder tomar decisiones y poner a caminar el país, ¿verdad? Entonces, a partir de esa práctica que dejó muchos muertos, ¿verdad?, durante el conflicto armado, debemos partir para poder tomar lecciones aprendidas y poder volver a generar líderes que fueron asesinados, ¿verdad? ¿Cuántos quetzaltecos cuántos líderes generó Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, el poder recuperar, digamos, como quetzaltecos y quetzaltecas, esa capacidad de generar ahí sí que conocimiento al resto del país, y pues somos la segunda ciudad del país y que deberíamos de alguna manera ser significativos y tener un impacto en el resto del país, ¿verdad? Entonces, y lo ha hecho, o sea, ¿qué pasa en Quetzaltenango? Que estamos generando gente que pueda estar donando, digamos, conocimiento o prácticas éticas, ¿verdad? E incluso si no hablemos de los levantamientos históricamente que se han generado o gestado aquí en Guatemala, en términos científicos también que se han gestado aquí en Quetzaltenango. Entonces yo creo que el llamado es a los buenos quetzaltecos, a las buenas quetzaltecas, de comenzar a construir los semilleros, cuestionar el retraso que ha tenido el departamento, el municipio, en estos términos. Entonces, verlo como un desafío, todas las mujeres amas de casa, ahorita estamos en una crisis pues económica, ¿no? Entonces que lo vemos al día, ¿verdad? En términos del impacto económico, también es muy importante saber que nuestro municipio es económicamente representativo también dentro del país. Y entonces que esos recursos también deben ir y generar nuestro relevo, pues. O sea, Pilar tiene que generar su relevo. Sí. Y cada una de nosotras igual. Entonces, las niñas que están ahí son nuestra prioridad. Sí, yo creo que tú hablas algo muy importante y es, el conflicto armado interno, no podemos negarlo. Unos dicen, ¿por qué seguimos hablando de lo mismo? Pero es que tenemos que hablar de nuestro pasado para aprender las lecciones, ¿no? Y crear un nuevo país, pues desde ahí. Alguien decía, una persona de edad bastante avanzada, y decía es que el conflicto armado nos dejó sin líderes. Y hasta cierto punto, pues sí, ¿verdad? Las mentes más pensantes de nuestro país son mártires hoy en día. Sin embargo, pues no hubo entonces esa nueva generación, esa nueva ola de líderes a nivel guatemalteco. Tú mencionabas que Quetzaltenango ha sido siempre un semillero de intelectuales, ¿no? Y lo vemos, Quetzaltenango pues es un municipio en el que confluyen 14 universidades hoy en día, colegios no digamos, a nivel occidental pues es el centro, ¿no? Y entonces, ¿qué están haciendo las universidades? ¿Qué líderes estamos formando? Lo hablábamos, tú eres médica egresada de Cuba. De la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Y pues entonces vemos que en Cuba existe esa formación política desde pequeños. En Guatemala no. ¿Sí? Los que estudian política pues saben de política, los que estudian medicina no saben de política, ¿no? Y pues al final no es culpa de nosotros, ¿sí?
el que no nos lo enseñen, pero sí es culpa de nosotros no aprenderlo, ¿verdad? Y no formarnos para ser esos líderes. Entonces, creo que también la parte muy importante que tú dices sobre la crítica, es que tenemos que ser muy críticos, pero críticos no es solo criticar porque me cae mal, ¿no? Sino las críticas de fondo para que de ahí podamos construir, ¿sí? Puedan surgir esas propuestas que al final construyen. Sí, yo creo que el papel de las universidades es importantísimo, ¿verdad? Clave. En cualquier país, porque son generadores de conocimiento y generadores de investigación, ¿verdad? Pero lamentablemente a nivel nacional el sistema educativo tiene muchísimas carencias, ¿verdad? Incluso en el nivel universitario. Y entonces no estamos generando estas personas que están conscientes de su condición, ¿verdad? Porque también las personas que pueden llegar a la universidad tienen una condición de privilegio, ¿verdad? Muchas veces estos estudiantes solo estudian, no trabajan, ¿verdad? Entonces esa falta también de conciencia, ¿verdad? De tu condición, no solo económica, sino también social, de los privilegios que tenés, ¿verdad? No permiten, ¿verdad?, que se haga otro trabajo, ¿verdad? Entonces es preocupante, digamos, yo que estoy muy relacionada ahí en la universidad, soy estudiante de ciencias políticas, pues yo veo a muchísimos estudiantes que no tienen esa conciencia de su condición y que pueden aportar, porque hay un potencial enorme de jóvenes teniendo conocimiento para aportar a su país. Y yo creo que esa carencia también tiene que ser al final capitalizada, ¿verdad? O sea, si hay esa carencia, ¿qué vamos a hacer con eso y qué vamos a aportar al país? ¿Verdad? Yo creo que el papel de las universidades es muy, muy importante, como de cualquier centro educativo y de cualquier persona que tenga conocimiento, ¿verdad? O sea, tú dices, los de ciencias políticas o los internacionalistas saben de política porque la han estudiado, ¿verdad? Pero aún así no estamos viendo los aportes de estas personas. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo creo que tenemos que ir trabajando en lo académico, en lo teórico y en la praxis, ¿verdad? En la praxis hay muchísimo conocimiento, ¿verdad? Hay una riqueza de conocimiento que se puede capitalizar y aportar, ¿verdad? Yo creo que también aquí es un llamado de conciencia a las personas, ¿verdad?, que tienen las posibilidades, que tienen el conocimiento, a que es el momento de aportar también a su comunidad, a su familia, a su país, participando, organizándose, trabajando, haciendo conciencia a los demás, organizándose, ¿verdad? Yo creo que en cada uno en su espacio puede aportar ciertas cosas, ¿verdad? Las mujeres es muy importante. Si hay una mujer en mi comunidad que quiere estudiar pero no tiene la posibilidad, nos organizamos y hay una que se encarga de cuidar a los niños, por ejemplo. No sé, es una idea, ¿verdad? Y se turna para darle esa posibilidad a las mujeres. O sea, son cuestiones prácticas que parecen que no podrían servir, pero de repente sí. Sí. ¿Verdad? Son cuestiones que estamos viendo ahí que podemos organizar, pero no lo estamos haciendo. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, yo creo que tú tocas un punto muy importante. Los estudiantes, los jóvenes, hablábamos en el programa anterior con la delegada del Tribunal Supremo Electoral y ella decía que vemos como la participación política electorera en este momento pues es para los mayores de edad, ¿no? Y sin embargo, pues los jóvenes de 15 años pueden participar dentro de las mesas, o sea, haciendo ya el ejercicio, ¿no? Aprendiendo. Y entonces, hoy lo vemos, las universidades están formando los futuros profesionales, pero esos profesionales desde ya que están adquiriendo conocimiento no están devolviéndole nada al país, ¿no? Que al final debiese ser el fin. O sea, tú hablabas de los politólogos, bueno, yo estudio política, pero entonces, ¿en dónde se está viendo el reflejo de mi aprendizaje? O sea, ¿qué estoy aportando yo? Porque no necesitamos el aporte económico. Cuando yo sea un gran líder, cuando tenga 50 años voy a ser un gran líder y que tenga un partido político, voy a incidir y entonces ahí se va a ver mi aporte al país. Desde mi barrio, en mi familia, desde ahí empiezan los pequeños aportes en cuanto a mi conocimiento, ¿verdad? Y entonces es como ese plan hormiguita, ¿verdad? Empezamos uno, y yo creo que es el plan que más funciona, ¿no? Y hay que haciéndonos la conciencia desde nosotros, y hay que empezar, ¿verdad?, por algo, porque el problema es que yo veo, ¿verdad?, muchas veces en algunos círculos que hay mucho debate, mucha discusión, mucho análisis, muy bien, está perfecto, o sea, hay que hacerlo, ¿verdad? Claro. Porque hay que tener elementos teóricos, elementos de análisis. Partir de ahí. Sí, pero
¿Cómo vamos a materializar todo esto que se discute, que se habla, que hay que hacer cosas, ¿verdad? Y hay que hacerlos desde ya, no hay que esperar a, no, de repente cuando salga de la U, de repente cuando ya tenga plata o ya trabaja, no, o sea, el trabajo es de ahora mismo. ¿Verdad? Hay que empezar y desde nuestra familia, o sea, como padres de familia también tenemos una responsabilidad de formar a nuestros hijos. Es una responsabilidad muy fuerte y en lo político también se necesita esa formación. Entonces explicarle a nuestros hijos, porque la formación política no es solo saber los símbolos patrios, el himno nacional, saber el proceso de votación, saber para qué sirve el Ministerio de Gobernación, la municipal. No, mi condición de ciudadano, ¿verdad? ¿Cuál es mi papel en la sociedad? ¿Qué tengo que aportar yo? ¿Verdad? O sea, también esa parte es la que no se discute y no se habla, y tampoco se habla en las universidades ni en los colegios. ¿Verdad? O sea, esta educación ciudadana que tanto se menciona son hacer la bandera, hacer el escudo y aprenderse el himno. ¿No? ¿Y o sea, cuál va a ser mi aporte a la sociedad? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me veo yo en la sociedad como persona, como sujeto? Decía Alma, ¿cómo me estoy viendo yo ahí? ¿Cómo me voy a organizar? O sea, ¿qué planteamiento político, ideológico es el que me llama la atención? Exacto. ¿Verdad? Y en el tema de investigación, como tú mencionabas, yo pienso que no es solamente que lo piense, sino que estamos generando 0.5% del presupuesto que asignado para la universidad. Es lo único que se genera para investigación, ¿verdad? Ahora, el otro, ¿por qué la gente no hace investigación? No, en el país no se hace investigación porque no le interesa a la clase dominante conocer. O sea, le interesa conocer para ellos y no para la población, para poder... Le interesa que la población conozca. Para poder trascender, ¿verdad? Sí. Uno. Y la otra es, como tú decías, ¿cómo responde la universidad a las cosas del diario, digamos? O sea, si en este momento estamos en una crisis energética, ¿verdad? ¿Cómo los ingenieros o la facultad de ingeniería del CUNOC responde a esta crisis energética? Si ahí estamos formando a nuestros ingenieros, ¿verdad? En esta crisis, por ejemplo, sanitaria que estamos... ¿Cuántos años tiene el hospital de ser el hospital con la población que hay? No tenemos todavía resultados del censo nacional, pero todavía seguimos manejando la misma cantidad de camas, la misma cantidad de médicos, la misma población, y la población disgustada. Pero señores, es fácil irse a disgustar cuando uno le toca el problema, ¿va? Y llega allá y que no me atendieron y que los médicos son unos tales por cuales y todo lo que usted pueda decir. Pero cuando se involucra usted para participar y hacer una transformación, entonces en ese momento, yo pienso que van a caminar las cosas, ¿va? Y ahora, las mujeres, ¿por qué las mujeres? Porque somos el 50%. Y si en estas corporaciones municipales, en las corporaciones a nivel de la cuestión nacional, no sabemos, no estamos representadas el 50%, entonces no está bien, algo no está bien y no podemos permitir que eso se vuelva a crear. Pero no es solo llegar a tener esos puestos para ejercer poder, no es solamente, es saberlo hacer. Y pues el desafío está, el reto creo que es para todas y todos, que es prepararnos y preparar el relevo. Yo creo que es ver adelante y hacia atrás, ¿verdad? Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Creo que entonces la conclusión sería, tenemos que formarnos, definitivamente. La clave es la educación, ¿verdad? Y no esperar a que las autoridades lo hagan. Podemos empezar nosotros nuestro pequeño aporte por formarnos, ¿verdad? Por ir quitándonos un poco la venda de los ojos, y ya que estamos próximos a un proceso electoral, pues ver de qué manera informarnos de los partidos políticos. Si yo no conozco mucho de ideologías o qué es, pues más o menos ver qué planes, qué líneas siguen, qué es lo que a mí más me parece, y no dejarnos llevar únicamente por los colores. Y como mujeres, pues conocer, saber que como mujeres tenemos la oportunidad, tenemos la capacidad más que todo, y si no nos involucramos, pues ser esos agentes críticos que también luego sean los que propongan, ¿no? Y pues solo de esta manera vamos a lograr
algún cambio, ¿sí? Gracias por acompañarnos, pues esperamos que nos podamos ver en otra ocasión. Gracias. Pues, ¿te despides? Muchísimas gracias, Anika, por el espacio nuevamente. La verdad es que es bien importante, digamos, estos espacios, estos programas, porque ayudan mucho pues a visualizarnos a nosotros mismos, también en nuestro entorno, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, a cuestionarnos muchísimas cosas, fortalecer nuestra crítica, que no está mal criticar, pero también plantearnos qué estamos proponiendo, ¿verdad? Como tú bien decías, es bien importante la propuesta y la práctica. Y bueno, a todos y todas allá en la casa, muchísimas gracias por su atención. Y pues les mandamos mucha energía para que pueda todo concurrir con siempre logrando pues cosas buenas, ¿verdad? Y a todas las mujeres recordar que todas somos hermanas y que nos debemos colaborar, y si alguna quiere participar, pues aportarle, ¿verdad? Contribuirle para que podamos pues trascender, ¿verdad? Entonces, gracias. Muchas gracias por su sintonía, los esperamos el próximo miércoles. Buenas noches.